Muy buenos días con todos y todas. El día de hoy vamos a recibir la capacitación respectiva interdisciplinaria en torno a la atención y acompañamiento a víctimas de violencia basada en género, que se realizará en dos jornadas, tanto en la mañana como en horas de la tarde. En la mañana tenemos previsto desde las 9 hasta las 11 de la mañana con dos capacitadores y en horas de la tarde desde 3 a 4 de la tarde con una tercera capacitadora. En este sentido, la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, con el apoyo de la Universidad Internacional SEC, se complacen en dar una cordial bienvenida a este espacio de formación. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Cártiva, directora de la Escuela Defensorial, además del máster Andrés Aguirre, abogado docente de la Universidad Central del Ecuador, quien nos acompañará en esta mañana. Del máster Roberto Sica, psicólogo forense de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Universidad Internacional SEC. Y a las 3 de la tarde nos acompañará la licenciada Fanny Landívar, trabajadora social en el consultorio jurídico gratuito de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estimados compañeros y compañeras de la Defensoría Pública, sean todos bienvenidos y bienvenidas. A continuación, para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial. Gracias, Danilo. Buenos días con todas y con todos. Es un gusto nuevamente tenerles en este espacio de capacitación. En esta ocasión, en esta ocasión con este tema tan importante que es la perspectiva interdisciplinaria en torno a la atención y acompañamiento a víctimas de violencia basada en género. Un saludo muy especial al doctor Andrés Aguirre, al doctor Roberto Sicar, a la licenciada Landívar, que han colaborado en este proceso para que se dé esta capacitación. También un saludo especial a las señoras directoras, directores de la Defensoría Pública, coordinadoras, coordinadores, estudiantes de los consultorios jurídicos que nos acompañan y especialmente a ustedes, a los defensores públicos que están en el día a día con este tema tan importante. La violencia basada en género constituye una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos, pues afecta no solamente a la integridad física y psicológica de las personas, sino también a la dignidad, autonomía y pleno ejercicio como ciudadanos. Su abordaje exige una mirada más amplia y coordinada que trascienda los límites de una sola disciplina, integrando saberes, experiencias y metodologías que permitan brindar a las víctimas una atención y un acompañamiento integral. En la Defensoría Pública del Ecuador, este compromiso se concreta a través de un proceso, un proyecto de investigación orientado a fortalecer las competencias de los defensores y de las defensoras públicas, mediante la construcción de un modelo de formación en perspectiva de género. Este proceso hemos iniciado con el respaldo de las autoridades de la Defensoría Pública, de la coordinación de víctimas, de varios defensores públicos y el apoyo del doctor Andrés Aguirre, que tiene como objetivo establecer principios, etapas, componentes de la formación especializada para defensores públicos. Estamos en una etapa inicial. Hemos hecho el diagnóstico con el apoyo de la mayoría de los de las defensoras y defensores públicos. Estos componentes, estas necesidades institucionales identificadas, llevan más allá, a una actualización de la normativa y también a la alfabetización tecnológica, ¿no? Que se encuentra todo esto alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante en este marco esta capacitación, que sería como un espacio para ir retroalimentando la perspectiva interdisciplinaria en torno a la atención y acompañamiento a las víctimas de violencia basada en género, que como les decía anteriormente, tiene un solo objetivo: fortalecer las competencias técnicas, jurídicas, psicológicas y sociales de los profesionales vinculados a la protección y restitución de los derechos. Desde un enfoque interdisciplinario, se busca no solo comprender la complejidad de las dinámicas de la violencia, sino también
promover la articulación efectiva entre las distintas áreas de intervención, garantizando respuestas oportunas, sensibles y culturalmente pertinentes. Este espacio académico proporciona el intercambio de conocimientos, la reflexión crítica y la construcción de estrategias conjuntas con el propósito de avanzar hacia el modelo de atención que coloque a la víctima en el centro de la respuesta institucional, asegurando su acceso a la justicia, su recuperación integral y la no repetición de los hechos de violencia. También quiero terminar mi intervención agradeciendo de manera especial a la Universidad Internacional CEP, que gracias a este apoyo, a esta coordinación conjunta, se ha podido realizar también este evento. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Rocío Fátima, directora de la Escuela Defensorial. Antes de iniciar la capacitación, les recordamos a todos los asistentes las siguientes indicaciones: que deben mantener encendidas sus cámaras durante toda la sesión. Se abrirá un espacio de preguntas al finalizar la ponencia, pero valga la aclaración también, si es que el capacitador desea, puede usar la metodología de las preguntas dentro de su ponencia. Unos minutos antes de finalizar la capacitación, se enviará el link de registro. En esta ocasión, como ustedes conocen, estaremos con 2 capacitaciones de 9 a 11 de la mañana, por lo cual se remitirá este link en la segunda capacitación del horario de la mañana. Previo a dar inicio a esta capacitación, nos permitimos leer un breve resumen de la hoja de vida profesional del máster Andrés Aguirre, quien abordará el tema repensar el lugar de las víctimas en el proceso penal, el repertorio normativo de la atención integral en Ecuador. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador, doctorando PhD de Antropología Social en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios en Ciencias Sociales, IDAES, magíster en Derechos Humanos y Democracia para América Latina y el Caribe por la UNSAM, abogado de la Universidad San Francisco de Quito, miembro del equipo de investigación, orden, conflicto y violencia de la UCE. Se ha desempeñado como director nacional del programa de reparación a víctimas de la Defensoría del Pueblo, director provincial de Defensa de Víctimas de la Defensoría Pública. Bienvenido, máster Andrés, tiene la palabra. Ahí el audio. Bueno, buenos días con todos y todas. Para mí es una alegría volver a este espacio de la Defensoría Pública, esta vez en calidad de capacitador. Una capacitación que más bien va a ser una conversación con ustedes. No voy a tener diapositivas. Y para mí la intención es tener justamente un diálogo, una conversación, un espacio de reflexión, ya que si bien yo vengo ya desde hace muchos años, ya desde hace 10 años, desde la Universidad Central del Ecuador. Durante algunos años estuve vinculado al ejercicio, digamos, a la atención, al trabajo dentro de la Defensoría Pública, ¿no? Así que durante muchos años estuve conversando, dialogando desde lo académico, desde lo teórico, y en el 2019 tuve la oportunidad de coordinar el programa de reparación a víctimas el programa de víctimas, perdón, desde la coordinación de Pichincha. Una experiencia que cambió toda mi perspectiva, que me hizo generar una reflexión en torno a la implementación de conceptos, a la implementación de leyes, porque más allá de los conceptos, más allá de las leyes, más allá del deber ser que en ocasiones establece el derecho, hay una institución con unos tiempos, con unos funcionarios, con unos sentidos, con unos significados que se asignan justamente al trabajo. Y sobre todo una institución que me demostró que hay un compromiso en lo público, ¿no? Que eso es algo que en pocas instituciones se encuentra, ¿no? Tan venido a menos del discurso de lo público ahora, pero que en la Defensoría Pública se puede ver cómo hay un compromiso desde sus funcionarios, desde sus funcionarios, ¿no? Entonces, mi intención el día de hoy no es hablar desde algo lejano, ¿no? Mi intención no es hablar desde la academia, mi intención no es hablar desde algo que no comprende lo que pasa en la defensoría.
Más bien mi intención es conversar con ustedes sobre algunas cosas que íbamos ya discutiendo con algunos de los compañeros y compañeras que en esos momentos formaban la unidad de víctimas, ¿no? A los cuales les tengo un cariño enorme porque, como les decía desde el inicio, yo pude aprender, digamos, de esa perspectiva, quizá más desde lo práctico, desde lo jurídico, y yo venía con todo un andamiaje distinto, ¿no? Un andamiaje mucho más teórico, centrado, como ustedes le escucharon desde mi formación de los derechos humanos, ¿no? Pero justamente esa mezcla me permitió reflexionar y creo que esa reflexión también me llevó a pensar en que mi formación jurídica tenía un límite y que tenía que pensar mi reflexión, más allá de mi reflexión ya, mi formación académica desde una perspectiva no tanto jurídica, sino desde una perspectiva más social. Por eso elegí la antropología, porque la antropología lo que me iba a permitir es darme esas herramientas para poder entender qué pasa en el campo, qué pasa en el terreno, ¿no? Veo que ustedes están conectados desde diferentes oficinas, ¿no? Desde diferentes lugares, no solo desde Quito, desde Guayaquil, desde Cuenca, desde diferentes lugares del país, no solo desde las ciudades principales, en donde la noción sobre la víctima es distinta, en donde la noción o el trabajo dentro de sus oficinas es distinto al que puede pasar en Quito, güey. Y les agradezco por tomarse el tiempo para poder escuchar justamente esta conversación, esta charla que vamos a tener el día de hoy. Otra de las cosas que también quiero recalcar, quiero más bien celebro, es que se den estos espacios, ¿no? Para poder hablar sobre las perspectivas interdisciplinarias y perspectivas interdisciplinarias relacionadas en la atención al acompañamiento de víctimas, ¿no? Yo voy a tener para esta intervención unos 3 momentos. Voy a hacer una reflexión inicial sobre qué está pasando con el derecho desde mi perspectiva. Voy a hacer un análisis sobre cómo desde dónde podemos repensar justamente a la víctima dentro del proceso penal. Y al final voy a tener un espacio para poder generar algunas conclusiones, pero sobre todo escucharles, ¿no? Con sus preguntas que vayan planteando, que vayan surgiendo alrededor de esta discusión que vamos a ir teniendo. Mi primera reflexión va a estar enfocada en los desafíos que enfrenta realmente el sistema judicial, ¿no? La justicia ecuatoriana. Y creo que uno de los más importantes es justamente comprender, ¿no? Hay que comprender el rol del derecho, ¿no? El rol del derecho, pero vinculado con las relaciones sociales, con las relaciones cotidianas que tenemos, las relaciones que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, como funcionarios públicos, como funcionarias públicas con el derecho. En estas interacciones, ¿no? Es donde de alguna manera vamos a poder entender cómo se crean estas leyes, estas normativas, estos códigos, ¿no? Pero no solo eso, sino también vamos a ver dónde aparecen los principales problemas. Y que lamentablemente desde una perspectiva muy personal, estamos acostumbrados a proponer respuestas que ya están listas, ¿no? Que están estandarizadas y que generalmente se derivan en la aplicación de una ley, ¿no? O ahora escuchamos en los medios de comunicación del cambio de una constitución, ¿no? O también cambiar el articulado para incrementar las penas. El día de ayer inclusive aparecía en una valla publicitaria, ¿no? De la ciudad de Quito, en donde se afirmaba que 37 muertes violentas registradas en Ecuador desde el 4 de agosto se debe a la suspensión de artículos por parte de la Corte Constitucional. Entonces, a mí me parece eso lamentable, porque muy poco estamos relativizando conceptos, muy poco estamos cuestionando las prácticas, las técnicas, ¿no? Es decir, estamos cuestionando muy poco esas verdades consagradas, esas formas que tenemos para resolver los problemas de nuestro país. Yo sé que no es algo fácil, ¿no? No es fácil cuestionar esas verdades consagradas, pero si nosotros empezamos de alguna manera a deconstruir esas verdades que están consagradas, eh,
más bien pienso que es un ejercicio jurídico necesario de construir esas verdades consagradas. Porque de alguna manera en esos procesos de deconstrucción, en esos procesos de cuestionamiento, ¿no? Lo que vamos a ayudar es tratar de trazar un camino en el que se den esas transformaciones anheladas que queremos en el sistema judicial. Se den esas transformaciones por las que venimos luchando, ¿no? Dentro del sistema judicial y que se necesitan implementarlas. Y es una urgencia que es real, ¿no? Hay que implementarlas cuanto antes. Como decía hace un momento, no digo que sea fácil, es un esfuerzo bastante significativo intentar romper con estas formas tradicionales de producción, de legitimación y de consagración del saber jurídico, ¿no? Por eso en esta parte introductoria, lo que yo intento es llamar la atención sobre esa necesidad de comenzar a pensar el derecho desde otra perspectiva, que no sea la que tradicionalmente se ha utilizado desde el campo dogmático, ¿no? Unos dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos repensar esta perspectiva dogmática del derecho? Es porque el propio campo jurídico, los usuarios, ustedes pueden verse, las instituciones, han comenzado a darse cuenta de que las respuestas preconcebidas y definitivas que el derecho generalmente ofrece, ¿no? Para estos problemas que son dinámicos, cambiantes y cotidianos, no están, digamos, o no satisfacen las diversas demandas de la sociedad, ¿no? Entonces ustedes pueden ver dentro de la percepción ciudadana, dentro de las narrativas que se construyen a través de los medios de comunicación, es que hay un notorio desfase, ¿no? Hay un desfase. ¿En qué me refiero a este desfase? Entre lo que los ciudadanos desean, ¿no? Y lo que del otro lado la justicia les ofrece. Entonces, esto está provocando una crisis ineludible de deslegitimidad del Poder Judicial y con ello sus instituciones. Entonces, un objetivo pleno, un objetivo claro que debemos plantearnos es cómo recuperar esa credibilidad, ¿no? Porque esa credibilidad, yo no lo pongo, digamos, como les decía al inicio de mi intervención, yo no creo que no exista mayores servidores públicos comprometidos con el ejercicio público que los operadores del sistema judicial. No creo que exista. Estaban ahí, estuvieron ahí incluso durante la pandemia, era la primera línea, ¿no? Lo que yo digo es cómo recuperamos esa credibilidad, porque la narrativa que se ha construido es injusta en relación a las instituciones del sistema judicial. Entonces, recuperar esa credibilidad creo que es un trabajo que depende de todos, es un trabajo esencial justamente no solo para el sistema judicial, sino para el fortalecimiento de los estados democráticos, ¿no? Pero por el momento, aterricemos a lo que pasa, es algo que quizá está un poco alejado de nuestra realidad, ¿no? Entonces, esa realidad, lo que pasa es que se vuelve un elemento central, ¿no? En esta discusión. Y cuando yo hablo de realidad, me planteo como una palabra para poder dirigir la mirada al contexto fáctico, es decir, a los hechos, ¿no? Es decir, a la sociedad, es decir, a la cotidianidad, es decir, por ejemplo, a las unidades de atención, a las unidades judiciales, es decir, a la asamblea, es decir, a las relaciones que tenemos no solo como con nuestros usuarios, sino en general con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque es ahí donde el derecho se crea, ¿no? A través de diferentes actores, en diferentes momentos, con demandas, con necesidades, que van cambiando, que van evolucionando a lo largo de la historia. Y ojo, que están atravesados por relaciones de poder, ¿no? Por diversas relaciones de poder. Y que varias de esas relaciones de poder, que varias de ellas son asimétricas. ¿A qué me refiero con asimétricas? A esas relaciones en las que una de las partes tiene más poder o influencia sobre la otra, operan de manera concreta en nuestras sociedades. Son parte de, ¿no? Son parte de nuestra realidad. Entonces, estas relaciones de poder lo que hacen es tener una relación directa con factores que pueden ser
demográficos, pueden ser políticos, pueden ser económicos, pueden ser culturales, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo queremos cambiar nuestra realidad? Si en las respuestas que estamos dando no existe una conexión entre las relaciones jurídicas, ¿no? Con las diferentes relaciones sociales, con los diferentes factores que las condicionan, ¿no? Y personalmente considero que este es un grave problema que nos afecta en Ecuador. Y no solo dentro de la cultura jurídica y sus representantes, ¿no? Sino también en esos diálogos, en esas interacciones que tiene el derecho con la política para poder construir las sociedades, ¿no? Entonces, luego de esta breve introducción, de quizá problematizar cómo estamos pensando el derecho, quizá la mayoría de personas que están conectadas en este momento son abogados o abogados, son defensores públicos, pero también, como sabemos, dentro de la Defensoría Pública no solo existen abogados, o dentro del sistema judicial no solo hay abogados. Lamentablemente yo creo que se ha pensado mal. El monopolio de la justicia se le ha entregado al derecho, pero eso no está bien, ¿no? Esos son uno de los principales problemas que enfrentamos en este momento, ya vamos a ver más adelante, porque requerimos, tal cual como lo plantea el evento del día de hoy, tener una mirada interdisciplinaria en el que diferentes actores, como por ejemplo el doctor Roberto Sicar, nos venga a hablar sobre la prueba pericial psicológica, ¿no? Como, como uno de los retos para la defensa desde la evidencia científica, ¿no? Hay algo que está diciendo el doctor Roberto Sicar en esa ponencia, es decir, que hay una evidencia científica dentro de la práctica justamente desde la psicología. Hay un aporte de elementos objetivos que van a poder, digamos, llevar al juez a tomar una decisión que sea justa, pero no en relación a lo que dice el fiscal o el abogado, sino a una evidencia científica como plantea él, ¿no? Es decir, hay una objetividad dentro de esa valoración. Y eso es clave. Eso es clave porque empezamos a pensar la práctica del derecho, empezamos a pensar la práctica de la psicología, empezamos a pensar la práctica del trabajo social, ¿no? La de la antropología, la de la sociología, como disciplinas que se van a interactuar, van a interrelacionarse dentro del sistema judicial para poder alcanzar justicia, ¿no? Entonces ya no es la justicia de la que hablábamos hace 10 o 20 años, es una justicia distinta, es una mirada en la que diversos campos dialogan. Y cuando diversos campos dialogan, proponen, ¿no? Proponen objetividad, proponen herramientas técnicas científicas que van a, de alguna manera a poder, digamos, establecer un camino directo hacia el objetivo de la justicia. También tenemos como, por ejemplo, la mirada del trabajo social, ¿no? Dentro de esa práctica interdisciplinaria, en la que la doctora Cruzcaya hoy nos va a hablar del trabajo social. Es bien interesante el contexto de ella porque uno de los digamos, de los primeros trabajos que tuvo la doctora Cruzcaya, la ponente en la tarde, fue la misma Defensoría Pública en la ciudad de Guayaquil. El día que preparábamos este conversatorio, yo pensaba con Rocío, pensábamos en profesionales que nos ayuden justamente a tener un acercamiento interdisciplinario, pero desde la práctica, desde personas que han estado de alguna manera relacionadas con el trabajo que hace la Defensoría Pública. Cuando conversamos con Rocío en la preparación no solo de este evento, sino de algunos otros eventos, pensamos en algo que es importante. Si bien las capacitaciones son algo necesario para las instituciones, creemos que la formación tiene que venir dentro, digamos, de personas que ya conocen cómo funciona la Defensoría Pública. Además, también pensamos en que hay una capacidad instalada dentro de la Defensoría Pública. Bueno, que no les voy a spoilear, eso ya viene más adelante en nuestro análisis. Porque justamente, ¿no? Cuando hablo sobre esta interdisciplinariedad, hablo sobre cómo se empieza a pensar el derecho, creo que uno de los mejores ejemplos de cómo pensar
digamos, el lugar de las víctimas, ya en la segunda etapa, en la segunda parte de esta presentación, de cómo pensar el lugar de las víctimas en el proceso penal, yo creo que no hay otra forma que mejor hacerlo desde la Defensoría Pública, ¿no? Entonces, esas conversaciones que tenía con Rocío justamente apuntan a esto. Porque es una institución en la que, como decía hace un momento, ya existe una capacidad que está instalada. Es decir, son ya casi 11 años en las que se ha institucionalizado la atención a víctimas. En un inicio en las principales ciudades del país, ahora en todas las provincias, con defensores y defensoras que se fueron especializando, varias y varios de ellos a los que conozco, fueron incluso haciendo investigación a través de sus estudios de maestrías y doctorados. La misma institución fue creando manuales, fue creando reglamentos, fue creando protocolos. La misma institución genera estos procedimientos de capacitación. Vienen expertos del sistema interamericano, de la academia, vienen expertos reconocidos en el país que conocen, en este caso, sobre la dinámica de víctimas, ¿no? Y empiezan a hablar justamente sobre estos temas. La Defensoría, quizá algunos de ustedes lo conocen, también empieza a participar en reuniones interinstitucionales, en los que se empiezan a discutir con otras instituciones que no solo vienen del sistema judicial, ¿no? No, es decir, no solo se habla del patrocinio con esas instituciones, sino también se empieza a pensar en los modelos de atención integral. Inclusive en la Defensoría Pública hay un equipo de dos, no sé si será una o dos personas, que son representantes digamos, son representantes ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el patrocinio de casos. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Por qué hago una reflexión de cómo repensar a las víctimas dentro de no solo de la institución, sino dentro del derecho y dentro del derecho ecuatoriano? Es porque ya hay una capacidad instalada. Entonces, en esta capacidad instalada, quizá algunos de ustedes trabajan justamente en el patrocinio, en la atención a víctimas. Algunos estuvieron, qué sé yo, en otras áreas y de repente ahora se instalan dentro del patrocinio y representación a víctimas. Pero eso quiere decir que ya está, digamos, en marcha, ya hay un procedimiento, ¿no? Que ha tomado mucho tiempo, ¿no? Que el Estado lo que ha hecho es, digamos, ha asignado recursos, ¿no? Las personas se han especializado, como decía un momento, que eso ha tomado energías, tiempo, ¿no? Capacitaciones. Es decir, hay un andamiaje institucional que revela que hay una centralidad importante en la atención a las víctimas. Y este andamiaje creado desde el Estado, desde el año 2014, porque no olvidemos que el COIP en el año 2014 dice que hay que crearse digamos, hay que crearse la defensoría, la atención a víctimas, ¿no? Tienen derecho al patrocinio las víctimas. Anteriormente no lo hacía, no había defensoría pública. Desde el 2014 se empieza a pensar esta idea, ¿no? Antes eran los consultorios jurídicos gratuitos en algunas ocasiones, los abogados de turno, mmm, los fiscales, que no era su trabajo, pero que lo hacían. Yo eso he escuchado hasta el día de hoy, escuchábamos en la unidad de víctimas. Que está el fiscal, ¿para qué tener defensor público? Pero bueno, eso ya cambia, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas lo que han hecho es han convertido, digamos, a la víctima en un sujeto de derechos. Entonces, ya entrando un poquito en el análisis de cómo se han ido instaurando estas iniciativas para poder reconocer a las víctimas como sujeto de derechos, es importante, digamos, hacer una revisión general, ¿no? ¿De dónde viene esa necesidad de proteger a las víctimas, ¿no? Yo creo que es importante partir, bueno, algunos textos, alguna información que se debate. En Ecuador hay muy poco análisis sobre las víctimas, hay muy poco análisis desde el derecho. Bueno, desde el derecho y la psicología quizá hay algunos trabajos que se enfocan en las víctimas, eh, pero creo que hay un campo más allá del derecho, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces, si bien hay un desarrollo desde la victimología,
También hay que hacer un análisis por ejemplo, del impacto de los movimientos de víctimas. O también, por ejemplo, podemos hacer un análisis del desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Y algo que es clave como cuarto factor, que podría ser la institucionalización ya de la noción de una palabra, de un concepto, que no necesariamente viene del derecho, como es el acompañamiento, ¿no? Entonces, podemos decir, hay la institucionalización o hay el desarrollo de la victimología, hay el impacto de los movimientos de víctimas, hay el desarrollo de estándares internacionales de derechos humanos y empieza a aparecer la institucionalización de una noción de acompañamiento, que más adelante será conocido como el modelo de atención integral, ¿no? Que no es algo que ya se lo discute desde hace décadas, ¿no? Eso no tiene más, eso se viene planteando en nuestro país desde el año 2008, es decir, es bastante reciente. Y esta noción de acompañamiento con el modelo de atención integral es lo que plantea desafíos, porque no solo está el abogado, sino justamente están todos esos campos disciplinarios que vienen a conversar. Yo al otro día conversaba con un amigo querido de la Defensoría Pública, defensor público, y me decía, claro, es que eso es lo que tienen que mirar los jueces. Me dice, pero es tan difícil que ellos salgan justamente de esta concepción, ¿no? Entonces los jueces interpretan lo que tiene que ser, lo que el articulado es. Muy pocos jueces interpretan las nociones interdisciplinarias que están puestas en escena. Y eso es lo que mencionaba en mi primera parte de la reflexión. Es decir, que los jueces en ese momento de reflexión tienen que plantearse cómo dialogan esas otras disciplinas con el derecho para poder establecer un camino para que de alguna manera nos podamos acercar para lo que es justo para las víctimas, ¿no? Entonces, quizá de manera breve podemos mencionar, nos quedan unos 15 minutos, hay un aspecto importante en relación a la victimología. En Ecuador, sobre todo desde el derecho, no se topa mucho la victimología. Son pocos los estudios que hablan sobre la victimología. Y creo que es importante mencionar la victimología porque esta disciplina lo que hace es hacer un mecanismo de introducción, ¿no?, al campo del estudio de la criminología. Entonces, lo que hace es ampliar el análisis sobre el crimen, lo que hace es proponer, observar la relación que hay entre digamos, el victimario y la víctima, ¿no?, entre el acusado y la víctima. Y lo que hace la victimología es ya empezar a analizar los diferentes tipos de víctimas, discute también el problema de la culpabilidad de la víctima y va desarrollando propuestas incluso relacionadas con los esquemas de compensación por el daño, ¿no? Entonces, estos análisis lo que hicieron de manera inicial fue focalizarse en víctimas de delitos comunes. Y lo que hacen fue dar una discusión, digamos, dar lugar a una discusión fundamental sobre el sistema, sobre el funcionamiento del sistema penal moderno, ¿no? Entonces, lo que hace la victimología es acompañar, ¿no?, informar, empezar de alguna manera a visibilizar las disputas relacionadas con las diferentes reformas en los sistemas penales desde finales del siglo XX. Y podría decir a manera de resumen que los aportes más importantes en el desarrollo de los derechos de las víctimas que trajo la victimología se concentraron principalmente en la definición, en la especificación de la condición de víctima y también, digamos, en los conceptos que implicaban la atención a la víctima, o relacionados, por ejemplo, con ya ustedes, en lo que sería ahora más o menos la reparación integral. Es decir, ¿qué debemos de pensar a la víctima que necesita en ese momento? Restitución, rehabilitación en temas de salud, rehabilitación en temas de salud mental, reconocimiento de su dignidad, construcción de políticas de memoria. Es decir, ya se empieza, digamos, a salir de que, digamos, si vemos la dogmática penal, ya no solo nos centramos en el sujeto activo de la infracción penal, sino también decimos, bueno, aquí hay un campo que no está explorado, ¿no? En Ecuador, como en varios de los países, fueron los pocos victimólogos que tenemos los encargados de alguna manera de hacer los ajustes en los procesos de legislación nacional
obviamente inspirados en algunas declaraciones universales, en las declaraciones de Naciones Unidas. Por ejemplo, hay una declaración importantísima, la primera que empieza a pensar en los derechos de las víctimas, que es de 1985. Imagínense, o sea, no es tan novedoso. Del 85 acá han pasado 40 años, ¿no? Entonces, pensar que en estos 40 años se empezó a plantear dentro de la protección normativa es algo muy reciente. Entonces, lo que pasa es que justamente con estos desarrollos de estándares normativos, ¿no? Normativos nacionales e internacionales, se empieza justamente a pensar el mundo de la victimología. De manera breve, porque nos queda 10 minutos, puedo mencionar que hay algunas discusiones, ¿no? Hay algunas discusiones, hay dos autores, ya los hemos visto en algunas invitaciones previas que he tenido acá en la Defensoría Pública. Benjamin Mendelssohn, Hans von Henting, son, digamos, personas que venían del derecho a poder criticar, ¿no? El uno era un criminólogo rumano, el otro era un criminólogo alemán, más o menos todos ellos, digamos, ubicados temporalmente dentro del siglo, digamos, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y ellos son, digamos, los que empiezan a instaurar este término de victimología. Lo importante de estas discusiones, más allá de entrar en los perfiles de cada uno de ellos, es que lo que hacen es desplazar el foco criminológico, ¿no? Y lo que sería interesante mencionar es que contribuyeron a desplazar esa criminología clásica, ¿no? Que estaba centrada en el delincuente hacia una perspectiva mucho más holística, donde las víctimas y su contexto social vienen a ocupar un lugar central en la explicación. Esto quiero ser enfático en la explicación del delito, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Bueno, el segundo eje son cuatro ejes. El segundo eje que les mencionaba hace un momento es esas, digamos, esas reformas legales, ¿no? Hay unas reformas legales que se dan en la mayoría de países, ¿no? En Ecuador, estas reformas legales vienen en la década de los 90, pero las reformas legales también vienen acompañadas de la implementación de políticas públicas, ¿no? A ver, todo lo que de alguna manera vemos en el derecho, no solo en el derecho, sino en algunas disciplinas, vienen a través de modelos, ¿no? Comparativos, a través de modelos que se estudian en otros países y que se implementan en las realidades, ¿no? Así funcionan más o menos estas discusiones, no solo en relación a la victimología, en relación al derecho penal, a la justicia transicional, a la justicia restaurativa. Es decir, algo funciona en otro lado y queremos traerlo para que funcione en nuestro país. No siempre funciona, hay que decir. Pero bueno, ¿desde dónde viene esta discusión de querer generar políticas públicas, reformas legales? Viene desde dos lugares centrales que para mí son importantes, ¿no? Nuevamente, como en la mayoría de cosas, desde Francia y desde Estados Unidos, teniendo una visión más eurocéntrica, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, justamente había un movimiento de víctimas, ¿no? Estos generalmente anclados a los movimientos de mujeres, a los movimientos feministas, eh, que estaban enfocados dentro de los años 60, 80, y estos movimientos lo que hacen es impulsar, ¿no? Diversos reclamos sobre la protección, sobre la asistencia a víctimas, y que luego fueron obviamente traducidos en un esquema ambicioso de política pública, ¿no? Por el gobierno en ese momento de Ronald Reagan. Y en Europa, un poquito más después, en los años 70, 80, hay unas asociaciones de víctimas en diferentes temáticas, por ejemplo, en cuestiones laborales, en cuestiones médicas, eh, cuando había catástrofes, ¿no? Cuando lo que hace esto es como de alguna manera, como había diferentes temáticas de víctimas, se empieza a desarrollar fondos, ¿no? Esquemas de compensaciones, servicios, prestación de servicios, ¿no? Más allá de la consagración de derechos en relación con el sistema penal, más bien está enfocado en los servicios que había que dar a esas víctimas. Entonces, es importante tener digamos, esta mirada anglosajona y esta mirada europea, porque de alguna manera lo que vemos es que hay unas respuestas, ¿no? Que se dan a las víctimas.
Hay unas respuestas a través de los cambios dentro de la legislación normativa, pero también dentro de la implementación de las políticas públicas. En América Latina podríamos decir que está ligada, ¿no? La construcción de la victimología, y yo lo voy a dar desde mi perspectiva, quizá otros puedan tener otra visión distinta, está muy ligada a la agenda de los derechos humanos, a partir de la denuncia de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a derechos humanos que se perpetraron durante las dictaduras militares en el Cono Sur. Y también se han ido desarrollando en movimientos de víctimas que han impulsado, por ejemplo, agendas de derechos en temas de crimen, de violencia institucional, de violencia contra las mujeres, de trata de personas, ¿no? Entonces, hay un avance también en América Latina que va de alguna manera poniendo en el mapa, digamos, estas discusiones que son centrales, ¿no? Empieza a aparecer, por ejemplo, políticas que se hablan sobre la construcción de la memoria, políticas que se hablan sobre la implementación de medidas de reparación. Entonces, este antecedente para mí es importante que ustedes lo conozcan, porque si bien se habla de víctimas, se habla de que tienen derecho a la justicia, se habla de que tienen derecho a la reparación, a veces no conocemos de dónde viene justamente este recorrido histórico. Esto es repensar el derecho. Esto es de alguna manera plantearse que hay un proceso histórico que permitió la construcción justamente de unos conceptos, de unas categorías con las que nosotros estamos trabajando, pero que a veces desconocemos de dónde viene. ¿Por qué en el año 2008 se empieza a plantear una visión de proteger a la víctima, ¿no? Pero no solo eso, creo que también es importante mencionar un tercer elemento, ¿no? Bueno, un cuarto elemento, que para mí es fundamental, la interdisciplinaridad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría han tenido muchos aportes significativos a la discusión sobre los derechos de las víctimas, que seguramente el doctor Roberto Sicar va a profundizarlos mucho más. Y lo que hacen estas no solo ellos, también el trabajo social, también la medicina, ¿no? Y lo que hacen estas disciplinas es, van introduciendo una perspectiva según la cual las víctimas se definen no solo por el daño que han sufrido, sino fundamentalmente por el trauma, ¿no? Que subjetivamente han experimentado. Entonces, cuando empezamos a hablar de trauma, cuando empezamos a hablar de sufrimiento, para nosotros como abogados, esos conceptos desarrollados, estudiados, son muy lejanos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque justamente las implicaciones de esta expansión de la noción de trauma eh, fueron numerosas y son importantes tenerlas como registro para poder nosotros también pensar y replantear nuestra perspectiva dentro de los procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, el tema del trauma, ¿no? El hecho de sufrir un trauma dejó de ser, digamos, un signo de infamia para convertirse en una fuente de reconocimiento, ¿no? Entonces, esto viene a implicar una generalización del trauma como una forma de interpretación de la violencia. Esto lo dice un autor francés que se llama Fassin. Y él dice también, y hay una relación que es ineludible para que las personas puedan reconocerse o ser reconocidas como víctimas, ¿no? O por el contrario, como muchos de ustedes conocerán, rechazar, ¿no? Esa imputación o disputar mismo esa imputación. Entonces, eso es lo que hace de alguna manera el interdisciplinario. Contribuye justamente a que se despliegue, a que se amplíe una concepción humana, ¿no? Dentro de las políticas de abordaje de las situaciones catastróficas o quizá ya más relacionados con nosotros en las situaciones de violencia, a partir de los cuales se va atendiendo los efectos traumáticos, ¿no? De estos sucesos sobre las personas o sobre las poblaciones. Entonces el trauma lo que hace es justamente transformarse en un recurso político para las víctimas, o para los abogados, para quienes abogamos por los derechos de las víctimas, ¿no? Em, bueno, yo no quiero profundizar mucho más en esto porque, claro, para eso están invitados eh, psicólogos y trabajadoras sociales del día de hoy. Pero para mí, para poder cerrar, digamos, para poder seguir en este análisis, es extenso. Yo solo puedo dar una pequeña introducción a lo que es repensar el lugar de las víctimas con un contexto histórico y una reflexión inicial del derecho.
Pero lo que también yo quiero mencionar algo aquí para poder, digamos, más bien hacer un espacio para preguntas o para algunas reflexiones, es que luego de haber hecho este recorrido, creo que es fundamental considerar que las víctimas son el punto de llegada de un proceso, no son el punto de partida. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que estoy diciendo es que hay un contexto económico, cultural, social, político, ¿no? Hay una vida, hay un proyecto de vida dentro de la víctima, ¿no? Y no solo dentro de la víctima, sino también de su familia. Y que esto, digamos, está instaurado antes de un hecho vulneratorio. Luego del hecho vulneratorio hay un daño, hay una afectación. Entonces, cuando nosotros miramos el acceso a la justicia, ¿no? Cuando miramos a la reparación, tenemos que entender cómo se llega a la víctima, ¿no? Es importante eso, cómo se llega a la víctima, porque es el punto de llegada de un proceso, ¿no? Que va de un determinado hecho hasta la configuración, digamos, de la víctima, ¿no? ¿A qué me refiero? Entre el hecho traumático, entre el agravio y el daño, que son palabras mucho más conocidas para los abogados. Pero también sin olvidar que existen víctimas indirectas, que si bien no están expuestas al hecho traumático de manera directa y próxima al evento o al hecho, se incorporan, ¿no? En la medida en que van sufriendo el daño de segunda mano. Para finalizar, creo que esta concepción, la categoría víctima, bueno, a veces yo prefiero ya no tan con mi patita en la antropología, con un pie en la antropología, prefiero analizar no la víctima como un concepto jurídico, sino como una categoría, ¿no? Porque es una categoría que se va forjando en procesos sociales y gracias a esa formación en procesos sociales históricos va de alguna manera diseñando, se podría pensar en que se puede diseñar un proceso, un marco jurídico mucho más humano, ¿no? Bueno, eso por mi parte, más bien les doy paso a ustedes para escuchar si alguien tiene alguna reflexión, algún comentario o alguna pregunta. Muchísimas gracias, Máster Andrés. Si alguna persona desea participar, para que nos ayude levantando la manita virtual para poder darles paso. De igual manera, pueden a través del chat indicar alguna consulta que se dará lectura. En este caso, si alguna persona desea participar con las consultas o con alguna reflexión. Ahí está Evelyn, que alza la mano. Evelyn, la mano física. Evelyn tiene la palabra. No, perdón. Hola, perdón. Sí, no levanté la mano. Ya. Ah, Solo estaba saludando en este caso. ¿Ya alguna otra persona que tal vez desee participar? por ejemplo, ahí leo a Mónica, que es psicóloga, ¿verdad? Psicóloga clínica, Mónica Levisek. Hola. Perdón que le encare así de frente, pero es interesante, no sé qué opina usted sobre, no sé cuántos años, nos pueden contar más bien cuántos años trabaja en la Defensoría, cómo es este diálogo entre los psicólogos y entre los abogados. No sé si es que nos podría acomodar detalles, porque sobre todo cuando vamos a trabajar con víctimas, ¿no? Yo, por ejemplo, con Dianita Barrigas, que es la psicóloga que Ujú. nosotros dialogamos mucho sobre eso, ¿no? Me, eh, ahí tengo algunas cosas. Por ejemplo, la Defensoría Pública tiene que contar con psicólogos, sí, pero cuando uno revisa el orgánico funcional, a veces, o cuando las competencias de la Defensoría Pública, eso no tendría que estar en Defensoría Pública, sino en las unidades de atención y acompañamiento. Pero es necesario porque cuando uno va, por ejemplo, a los testimonios, cuando uno va a preparar el caso, tiene que tener esa mirada interdisciplinaria. Entonces, no sé qué dice Mónica. Ah, bueno, mucho gusto. Eh, Estoy en la Defensoría Pública desde el 2022, abril del 2022, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la dinámica de trabajo que tenemos, al menos acá en Guaya? Acá en Guaya somos 3 psicólogos que estamos en la ciudad de Guayaquil, repartidos en los
puntos de atención, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del psicólogo? ¿Cuál es la finalidad del psicólogo en la Defensoría Pública? Hacer un acompañamiento psicológico a la víctima, ¿no? En parte, obviamente, trabajar lo que normalmente se hace en psicología, que es procurarle algo de bienestar, de poder reparar o de resignificar la situación que está atravesando, ¿no? Pero también acompañarle en el proceso legal que es tan difícil y tan frustrante y que muchas veces termina siendo abandonado. Entonces, esa misión de soporte, de respaldo para que la víctima no abandone el proceso, para que se mantenga dentro del proceso. Porque una vez que hemos trabajado pues con psicoterapia breve, el, en la situación que ha atravesado la víctima, igual le seguimos acompañando, o sea, se le da el alta, pero se le mantiene el seguimiento, le vemos, le citamos para saber cómo va. Y si los abogados detectan que esta persona necesita algo más de soporte, por ejemplo, antes de una versión, antes de ir a cámara GESEL, como para poder explicarle y reducir los niveles de ansiedad de la víctima, entonces se le hace. Y tenemos una comunicación excelente con los abogados, estamos todo el tiempo retroalimentándonos en la situación, ¿no? Cómo va avanzando la víctima desde nuestra mirada y cómo la ven los abogados. Qué bueno, me No sé alegro. si responde. Sí, no, me alegro escuchar que ahora existan más, digamos, más compañeras psicólogas, trabajadoras sociales que estén vinculadas a la institución, porque es eso. No sé, bueno, algunos de ustedes seguramente estuvieron en la capacitación que dio Jimena Jiménez la anterior semana, y que es psicóloga, ¿no? Que también está muy, muy involucrada con estos procesos, sobre todo ya en los procedimientos que se dan con la víctima en cámara de Gesell, en testimonio anticipado. Y ella contaba las diferentes, digamos, desafíos que enfrenta, ¿no? Ella nos hacía un recuento histórico en una clase que tenemos en la UISEC, desde cómo se fue conformando la Cámara de Gesell y cómo los abogados tenían que interpretar justamente la creación de una infraestructura como un vidrio en donde se iban articulando los diferentes trabajos, ¿no? Cómo preguntar, cuándo preguntar, por qué interrumpir, cómo se fueron creando protocolos para que se pregunten, las preguntas se hagan al final, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante, si bien ahora vemos que hay trabajadoras sociales, hay psicólogos, hay compañeros que vienen hay compañeros que vienen desde el derecho, es importante ver cómo se van entretejiendo estas redes, estas interacciones, porque justamente lo que queremos es tener una perspectiva mucho más humana del derecho y además una perspectiva mucho más humana en nuestra función. Por ejemplo, ahí está Santiago, le mando un abrazo fuerte. Con Santiago trabajamos durante algunos años. Tengo entendido que él imagínense, hizo un proceso de formación, de especialización, hizo su maestría en relación con la reparación, ¿no? Nos dice Santiago, ¿cómo lograr o conocer si una víctima se encuentra verdaderamente reparada del daño causado? Es un problema, la reparación digamos, la afectación a un derecho es un problema sin solución. Y tratar de reparar a alguien es casi imposible. Por eso cuando hablan los abogados de este tema, bueno, yo también soy abogado de este tema de la restitución íntegro, yo siento que es muy complicado llegar a esa reparación. Lo que yo de alguna manera planteo, no se va no se va a lograr, digamos, volver a la situación antes del hecho vulneratorio, pero lo que se puede hacer, y es una de las cosas con las que trabajamos con algunos colectivos de víctimas, es escuchar la voz, ¿no? Los sentidos y significados que asignan justamente esas víctimas a la reparación. Es decir, trabajar con ellos para pensar qué es reparar, ¿no? Porque para una persona puede ser que el victimario se vaya a 40 años detenido, pero para otra no. Para otra solo necesita un mecanismo de protección. Entonces, en esos procesos creo que se puede de alguna manera ir construyendo una reparación verdadera, ¿no? Con la voz, con la participación, conociendo cuáles son esas necesidades y esos contextos desde donde se plantea la restitución de su proyecto de vida. Máster Daisy, Andrés, sí, justamente, tenemos la mano levantada de Daisy. ¿Cómo están? Buenos días, doctor Andrés. Bueno, qué gusto también tenerle por aquí.
Quería complementar un poquito el tema de los psicólogos. Gracias, Moni, también refirió un poquito el tema. Este es un proyecto nuevo que hay en la Defensoría, bueno, relativamente nuevo, ¿no? Porque sí surge desde el 2022 y de hecho nace con la intención de crear equipos multidisciplinarios a raíz de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, que da la pauta a la Defensoría Pública para crear estos equipos. Desde ahí se ha venido trabajando, ¿no? Desde ese año y actualmente somos poquitos, pero es un proyecto que puede fortalecerse mucho más después. Somos 11 psicólogos a nivel nacional y estamos en 6 provincias del país. Entonces, como les mencionaba Mónica, sí, la intención es trabajar multidisciplinariamente, pero como tal la intención es brindar este acompañamiento a las víctimas. Entonces, damos un acompañamiento mientras dura el proceso. Actualmente ya se está trabajando incluso en protocolos y demás para ir aterrizando el trabajo que hacemos también los psicólogos, que si bien no es con el enfoque de reparación integral como tal, pero sí es con el enfoque de reducir un poco lo que puede estar viviendo una víctima, atravesando una víctima cuando experimenta este tema de la violencia, la victimización secundaria, o sea, un montón de situaciones que se enfrentan dentro del proceso legal también, ¿no? Que ya de por sí resulta bastante revictimizante, porque tiene que relatar una y otra vez todo lo que pasa, el abogado, al fiscal de cuando pone la denuncia, en testimonio anticipado, en el momento de la evaluación pericial. Lo que sí nosotros cuidamos la intervención para no dañar la prueba. Eso es importante, porque el objetivo no es que se dañe la prueba como peritaje psicológico, el testimonio anticipado. Y en eso tenemos bastante precaución. Entonces, la derivación, igual los defensores públicos la hacen a medida que ya va avanzando esto del proceso, ¿no? No es que intervenimos como directamente para traer recuerdos, por ejemplo, porque puede dañarse la prueba y un montón de cosas. Entonces, es un servicio que puede fortalecerse mucho y que, bueno, ahí estamos sacándole adelante con todos los chicos y la unidad de víctimas también. Qué bueno, ahí como dice Daisy, solo para terminar, antes de que ya no estamos tomando el tiempo, doctor Sicar, el trabajo, ¿no?, que hacen ustedes para poder evitar esta revictimización institucional o secundaria que se habla mucho de la psicología. Y bueno, yo ahí una de las cosas que veía recientemente, hace un par de meses, es la implementación de la nueva ley. Hay una nueva ley, o sea, todo esto que estuve conversando hace un momento en esta evolución de la perspectiva victimológica, incluso nos topamos con una ley en el año 2024 que se llama la Ley Orgánica. Ójalo con los conceptos que tiene esta ley. Ley Orgánica de Acompañamiento, de Reparación Transformadora e Integral para hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razón de género. Entonces, claro, las iniciativas que tiene la Defensoría están pensadas justamente en eso, el trabajo interdisciplinario justamente en eso. Porque son conceptos, por ejemplo, lo que decía hace un momento, el acompañamiento. Si nosotros continuamos con la mirada jurídica, penal, enfocado desde la criminología y no atendemos del otro lado, pues va a ser imposible dialogar con estos conceptos como acompañamiento, como reparación transformadora. Si todavía no hemos superado la reparación integral, ya hablamos de reparación transformadora. Pero bueno, nada, estos temas dan para muchos encuentros. Más bien lo que mi intención era generar una reflexión inicial sobre el derecho, sobre cómo nos estamos planteando el derecho, sobre si justamente en la sociedad requiere solo el cambio de normas o quizá profundizar un poco más, ¿no? Ir a los contextos económicos, sociales, culturales en los que estas normas se producen, ¿no? Y además dentro de estas producciones, de estas relaciones que surgen entre funcionarios que atienden a víctimas, entre víctimas que buscan atención a través de los dispositivos creados por el Estado, y todo esto en el marco, digamos, de un andamiaje de lo que significa o de lo que está construido para alcanzar justicia, ¿no? Más bien yo lo que hago para finalizar, les invito a que varios de ustedes que están interesados justamente en este trabajo de investigación se articulen a la Escuela Defensorial, que sus trabajos que han hecho en sus procesos de formación de maestría, de pregrado, de doctorado, que tienen algunos, vinculemos a la Escuela del Trabajo Defensorial. Hace muchísima falta en el Ecuador que se genere un trabajo responsable de investigación sobre estos temas.
y qué mejor que salgan desde una institución tan importante como la Defensoría Pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Máster Andrés, por su intervención. Agradecemos también a las personas participantes. De esta manera, previo a pasar a la segunda intervención, les recordamos que coloquen sus nombres y apellidos completos para poderlos identificar de mejor manera. Además de ello, previo a dar inicio a esta segunda intervención, que ya estamos con el doctor, el máster Roberto Sixas, vamos a dar lectura a su hoja de vida, quien nos ayudará con el tema la prueba pericial psicológica, retos para la defensa desde la evidencia científica. Él es máster en psicología clínica, legal y forense de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un curso de especialización en criminología psicosocial por la Universidad Complutense. Además de ello, es ex asesor del ACNUR y UNICEF. Es coordinador de proyectos de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia. Experiencia en docencia en 15 universidades nacionales e internacionales en temáticas victimológicas y de ciencias forenses. Docente de la Escuela de Posgrados de la Abogacía en Victimología y Criminología, ex magistrado del Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos, COPSIC, asesor de investigación en victimología, desarrollador de sistemas de evaluación y riesgo y reincidencia criminal y penitenciaria, investigador y escritor en violencia intrafamiliar e interferencias parentales, asesor y perito privado. Bienvenido, máster, tiene la palabra. Doctor Ochoa, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Digamos, ¿me escuchan ustedes bien el audio? Perfectamente, doctor, está alto y claro. Bueno, muchísimas gracias por la organización. Sé que usted ha estado muy pendiente de cada detalle y se lo agradezco mucho. De igual manera, un saludo muy extensivo al señor defensor, al doctor Ricardo Morales, a la doctora Rocío Játiva por los esfuerzos para llevar la ciencia al derecho, lo cual creo que es parte esencial de la misión de una defensoría pública como es este caso. Ya recuerdo haber compartido un buen escenario hablando sobre la crisis carcelaria en la Defensoría del Pueblo y nos dimos cuenta de la importancia de traer elementos de la ciencia psicológica para desarrollar procedimientos adecuados, sea en la protección de los derechos de las víctimas o en adecuados procesos de orden penal, civil o civil familia, que creo que es parte importante del aporte de la psicología a la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, pues muchas gracias. También anticipo al doctor Aguirre que me anticipó, pues como siempre, él muy puntual y adecuado para hacer aportes al mismo oficio. Particularmente se me ha encomendado la misión de que podamos hablar sobre la importancia de los medios de prueba, particularmente el medio de prueba pericial. El medio de prueba pericial es fundamental en un sistema de base acusatoria oral. Anteriormente, pues estaba un poco más basado en la habilidad del abogado que representa a su cliente o a la víctima o a la persona que está representando y está muy basado en su capacidad argumentativa. Sin dejar de lado esa capacidad argumentativa jurídica, hoy en día el defensor se ve en la necesidad de comprender la ciencia. Hoy no se puede pretender hacer justicia sin herramientas científicas, recordando que como medio de prueba la pericia es la prueba ideal. Dicho esto, entonces voy a desarrollar un poco algunos conceptos básicos jurídicos sobre la prueba pericial, particularmente la psicológica forense, dentro de estos contextos y plantearé algunos retos que tenemos que superar en el Ecuador, aclarando que pues, el Ecuador para mí está en mi corazón, aunque en este momento estoy desde Bogotá, pero pues yo siento al Ecuador como parte mío, tengo familia ecuatoriana, así que me siento siempre en casa cuando estoy con ustedes. De la misma manera, agradezco el impulso de la Universidad SEC Internacional para desarrollar una maestría en psicología forense, porque es que los psicólogos forenses producen medios de prueba para el derecho, así que es un vaso comunicante entre la academia y la defensoría que va a ser bastante necesario para fortalecer el sistema judicial. Me va a permitir hacer aquí una
presentación. Esta presentación va a quedar a disposición del doctor Ochoa para cualquier necesidad. Para los participantes, bien lo pueden tener a aquel que lo desee. Muy bien, solo quiero verificar si se está viendo la presentación. Sí, doctor, nosotros la podemos ver. Perfecto. Bien, acá entro yo a manifestar lo primero. Hoy en día, en un país latinoamericano, desarrollar una prueba científica es un reto. La prueba científica requiere una gran cantidad de elementos técnicos y metodológicos que no son habituales en nuestros países. Estamos bastante acostumbrados al discurso, a la narrativa, a la ideología, a la emoción, a las sensaciones, al partido político de turno, y eso afecta mucho la comprensión de la ciencia. Sin embargo, los modelos de base acusatoria oral requieren justamente en este momento dar ese salto de pasar de la narrativa a la evidencia. Por eso yo planteo que la evidencia científica es un reto para nuestro sistema judicial, porque no estamos acostumbrados. En el Ecuador, hasta relativamente hace poco, tenemos programas especializados en ciencias forenses. Ya tenemos más o menos una evolución de unos 6, 7 años en el Ecuador en cuanto al desarrollo de capacitación en psicología forense. Pero por supuesto, en otros países ya hay una trayectoria de muchos años, y eso se da en razón a la capacidad que tiene la academia de influenciar los juzgados. Una breve explicación de lo que estamos hablando. Entiendo que no todos los asistentes son colegas, sino también la mayoría son abogados, defensores, litigantes o interesados en el procedimiento judicial. Les doy es una pauta de cuál es el eje de este medio de prueba llamado pericia. Y es que la psicología legal y o de la certificación tiene una base de ciencia de la salud y una base legislativa. Y esto es importante por lo siguiente. Básicamente, un psicólogo forense, un psiquiatra forense son profesionales de la salud. Y eso centra el primer paradigma, es el perito. ¿Qué es? ¿Es un científico de ciencias de las humanidades o hace parte de la esfera del derecho, de la sociología? No. De entrada, aclaramos que todo perito es un funcionario que tiene conocimientos de la salud, por lo tanto es un profesional de la salud. Pero también debe tener un fuerte conocimiento legislativo y jurisprudencial para poder administrar adecuadamente la prueba pericial. Esta psicología legal, a su vez, se desarrolla en 4 áreas primordiales. Hay algunas más, pero solo quiero detenerme en estas 4, y es la psicología jurídica, que básicamente es la psicología que está dentro de la elaboración de planes de atención. Por ejemplo, atención a víctimas, como un modelo de atención a víctimas o un modelo de atención en violencia de género, surge como un proyecto desde la psicología jurídica. Otro ejemplo de la psicología jurídica tiene que ver con la psicología penitenciaria, que es aquella que está orientada, por una parte, a evaluar las características de riesgo de un interno, pero por otra parte, a preparar para la libertad a un interno. Y las bases de la psicología jurídica ayudan a la elaboración de la política pública, tan importante que es desarrollar estos elementos. Entonces, pero debemos entender que es desde la psicología jurídica que construimos las normas, que construimos los protocolos, que construimos las actividades a desarrollar. De otra parte, tenemos la psicología forense. Una pregunta, yo ya cambié la portada, ¿estamos viendo la página 2 para verificar? No, doctor, pues seguimos en la página 1. Oh, caray, creo que me toca uno por una. Voy a volver a habilitar. Veamos a ver. O si gusta, doctor Ochoa, usted que tiene la habilidad, ya tiene la presentación, puede ayudarme a presentar la plataforma número 2.
con mucho gusto. O sea, entre los compañeros difundimos la presentación. Pues. Estupendo. Bien, mientras tanto les comento entonces que esa división de varias áreas de la psicología tiene psicología jurídica, psicología forense, psicología, la transportación y psicología policial y criminal. La primera tiene que ver con la construcción de normas, muchas gracias, con la construcción de normas, protocolos y estrategias de abordaje de personas que se encuentren bajo algún estatus legal, sea víctima o victimario. Por ejemplo, el tema penitenciario. Muchas gracias, ahí se ve perfecto. En segunda línea tenemos la psicología forense, que es la que producimos medios de prueba. En este caso, el medio de prueba esencial es el informe pericial, que puede ser o metapericia, o concepto técnico, o certificado, o propiamente el informe pericial. Allí necesitamos de algunas herramientas. Las herramientas para nosotros es esencial, y esto es una invitación a la Defensoría Pública, a desarrollar un sistema de psicometría forense. ¿Esto qué significa psicometría? Las conductas se pueden medir. Por lo tanto, si podemos medir las conductas, podemos predecir la conducta de una persona o al mismo tiempo evidenciar el estilo de conducta del pasado. Estas técnicas psicométricas sirven para identificar, por ejemplo, las lesiones personales psicológicas. Hay un delito, el COI plantea el abordaje de las lesiones personales, pero las lesiones personales pueden ser de orden físico o de orden psicológico. El perito psicólogo se encargaría de las lesiones de tipo psicológico, pero no basta la impresión personal. Sepan ustedes, queridos abogados, que el psicólogo no basta con que tenga una mirada a rayos X o con superpoderes al estilo de Superman para saber qué es lo que tiene una persona. No tenemos eso. Lamento dañar esa idea, pero dentro de esa mitología se ha generado la idea de que nosotros simplemente observamos y de una vez concluimos. No, en ciencias forenses no funciona así. Las ciencias forenses requieren de evidencia cuantificable, medible, verificable, y eso es lo que llamamos nosotros los criterios Daubert. Se escribe Daubert. Para el que esté interesado en profundizar un poco más, voy a colocar acá el término en el chat. Ahí está en el chat el término, y ese es la base científica, pero de vigencia probatoria. Yo no puedo presentar, por ejemplo, un resultado de una mirada, de una mera observación, y de ahí deducir un informe pericial, porque no cumpliría con los principios técnicos científicos. Por lo tanto, se necesita psicometría forense, análisis del testimonio. Si hay una profesión que se ha vuelto ahora muy importante para analizar el testimonio de víctimas, el testimonio inclusive de victimarios, para verificar su credibilidad, es justamente la psicología forense. Sepan aquellos que están acostumbrados a la defensa, por ejemplo, de falsas acusaciones o de testimonios que pueden ser contaminados, confabulados, o que revisan también asimismo una necesidad de que el testimonio se constate de que no hay simulación, disimulación o engaño, que es la psicología forense la que ayuda a encontrar lo fidedigno de un informe. Miren lo importante de esto. Es decir, nosotros podemos medir la credibilidad de un testimonio. Esa medición de credibilidad no es simplemente por inferencias, sino por entrenamiento. Por lo tanto, un medio de prueba pericial determinará mucho en razón de la acreditación y la idoneidad del perito. De allí también surge algo que es importante aclarar. ¿Cuál es la base científica de nuestras actividades? La base científica de nuestras actividades es la epidemiología. Al ser la epidemiología una base científica para poder orientar adecuadamente a las autoridades, solo se puede utilizar los acuerdos científicos internacionales. ¿Cuáles son los acuerdos científicos internacionales? Fácil, la Organización Mundial de la Salud,
y el DSM, que es el Disorder Mental Statistical, que es un manual internacional de enfermedades que tenemos nosotros. Así que los peritos en salud mental tenemos esos dos cuerpos, la Organización Mundial de la Salud y la APA, y ambos desarrollan dos textos, el CIE 11, que el Ministerio de Salud ecuatoriano lo tiene incorporado, y el DSM, que las academias clínicas de salud mental lo tienen incorporado. Esos son los dos manuales que debemos desarrollar y son base epidemiológica. Claro, nosotros también certificamos, ahorita escuchando al doctor Aguirre en cuanto a la importancia de reparar, pues para reparar necesitamos medir. Es decir, nosotros como medio de prueba podemos establecer la medición del daño psicológico. Inclusive se puede porcentuar el daño psicológico. El daño es fundamental para identificar a las víctimas en sus necesidades. Y eso lo hace el perito, sea psiquiatra o sea psicólogo, puede establecer esa medición del daño psíquico. Claro, todo daño o todo hallazgo debe llevarse ante la audiencia, donde se va a ratificar la persona, donde se va a ratificar el perito y va a presentar la contradicción. Tenemos otra área, pues no voy a detenerme mucho, pero es bueno para que ustedes la identifiquen, que es la psicología de la transportación, en donde se evidencia los riesgos que puede tener el personal de tierra, es decir, certificamos la competencia de una persona para poder conducir o para poder, en este caso, valorar tripulación aérea o personal de tierra. Allí también tenemos que certificar condiciones clínicas psicopatológicas. Y una de las áreas que a veces es complicado entenderla es la psicología policial o criminal, que es la que normalmente es el psicólogo uniformado que ayuda a la investigación criminalística. En esta área de la psicología policial es donde se encuentran técnicas como la autopsia psicológica forense, como la perfilación criminal, las entrevistas judiciales y particularmente el testimonio anticipado, que es tan importante para nosotros que muy bien sabemos que la Defensoría está muy pendiente de ello. Muy bien. Dicho esto, por así decirlo, dando el origen de donde estamos, seguimos adelante, doctor Ochoa. Solo para recordar algo muy importante para nuestro país, para el Ecuador, y es que ya existía anteriormente un código de ética del psicólogo, pero no se ha ejercido. Y eso es un problema. El problema es que no tenemos una base legal por ahora en psicología en el Ecuador. Y eso puede generar un problema en el escenario judicial, porque no hay ley del psicólogo, código de ética del psicólogo, y aunque ha habido intentos desde el 73, no se ha podido desarrollar. Se intentó hacer un decreto supremo, el 3727, donde la Federación de Colegiados intenta hacer el colegio, pero no ha sido posible, y esto es muy importante, porque los gremios científicos son los que apoyan la producción de medios de prueba. Si no hay gremios científicos, es muy difícil consolidar el desarrollo científico del país. Creo que la Defensoría Pública tiene un reto ahí, que es ayudar a fortalecer las agremiaciones científicas de ciencias forenses. No solo de psicología, por supuesto, sino de todos, porque las pautas del derecho deben nutrirse con la ciencia y no, las pautas del derecho no pueden estar por encima del desarrollo científico. Siguiente, por favor. Bien, entonces no tenemos ni leyes ni regulaciones especiales para la ciencia psicológica. Y esto es uno de los principales dificultades, que aunque hay algunos intentos, no hay una ponderación científica. Ejemplo,
El Consejo Superior de la Judicatura regula la actividad forense en el Ecuador, pero el Consejo Superior de la Judicatura no es un organismo científico, como su nombre lo indica, es de tono jurídico y regula, por así decirlo, la actividad, pero no da pauta científica. Y eso es un reto que hay que desarrollar porque las pautas científicas deben venir de los gremios. Claro, deben participar los ministerios, ni más faltaba, pero son los gremios los que regulan sus capacidades técnicas. Y debe haber un organismo de control central en el manejo de las pautas, guías, procesos o protocolos de las ciencias forenses, en este caso de la psicología, debe ser necesario. La Defensoría, los invito a que puedan desarrollar la importancia de concentrar pautas claras en el ejercicio profesional de las ciencias forenses. Siguiente, por favor. Doctor, previo a continuar con la siguiente, en el chat nos indican que se escucha un doble audio en su intervención. No sé si es que cerramos la puerta o alguna situación para... Sí, ya. Sí, importante, estamos en una oficina pública, entonces Ya, tal vez ok, por eso. Sí, ya. disculpen ustedes. Gracias. Bien, recordemos un poco nuestro COEIP. Plantea la definición de perito. Lo dice ahí muy bien. Por favor, doctora Rocío, ayúdeme con la lectura de este artículo, por favor. Con mucho gusto, doctor. Artículo 221 del Código Orgánico General de Procesos. Prescribe que perito es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales esté en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con materia de la controversia. Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura estarán autorizadas para emitir informes periciales, intervenir y declarar en el proceso. En el caso de las personas jurídicas, la declaración en el proceso será realizada por el perito acreditado que realice la pericia. Estupendo, muchas gracias por la lectura. Resaltamos del COIP que plantea que no es cualquier persona, sino una persona que tiene un conocimiento especializado. Y esa especialización es justamente lo que cumple la Universidad SEC en este caso. También hay programas en la Universidad de Otavalo y en la Universidad Católica de Quito, donde se plantean la capacitación de quienes tendrían la habilidad profesional, por así decirlo, de generar medios de prueba y deberían estar acreditados al Consejo de la Judicatura. Pero ahí es donde tenemos parte de la dificultad. Está muy bien regular la actividad jurídica, pero la actividad forense tiene sus propias pautas técnico-científicas y es básicamente un organismo jurídico puede regular las pautas científicas. Ese es parte del problema porque pues no siempre lo hace. La siguiente, por favor. Y se nos plantea que para poder ser perito debe ser mayor de edad, capaz, indispensable que tenga experticia y que los programas sean debidamente registrados por el CENESID y al menos 2 años de graduación de práctica profesional. Así que los psicólogos deben cumplir una acreditación especializada y demostrar la idoneidad. Así que la prueba pericial tiene esos dos fundamentos. ¿Quién la produce? Y las herramientas que utiliza para producirla. Básicamente la metodología y la acreditación y la idoneidad. Siguiente, por favor. Nos plantea también la resolución 147 del 22, donde describe cuáles son las profesiones que hacen parte de la construcción de las ciencias forenses. Inclusive se delimita el campo económico, desde el 50% del salario básico hasta 10 veces el mismo salario básico según la materia y complejidad. Pero mire la cantidad de ciencias, ustedes pueden ahí observar la cantidad de ciencias que hay, pero es subrayado particularmente la de psicología y psiquiatría, y ustedes notan hay algo, es que no aparece psicología como tal, psicología forense, sino aparece que puede haber un psicólogo que tenga formación clínica, educativa o organizacional. Y eso es otro de los retos. Es necesario identificar de manera independiente
que la psicología forense es la que se encarga de producir medios de prueba, no otras áreas, porque se puede confundir que los medios de prueba, por ejemplo, los documentales, los puede producir un psicólogo convencional y no es cierto. Eso es parte de la defensa pública, porque un defensor público que sepa estos detalles puede ayudar a hacer una controversia más adecuada cuando se presente, por ejemplo, historias clínicas como si tuvieran un valor pericial, y eso no corresponde. Y eso se cae la prueba, pues porque no sería idónea y no cumple los principios de pertinencia y conducencia. Siguiente, por favor. Ahora analicemos un poco. Tenía yo la buena noticia de que son, me parece, 11 o 12 colegas que están inmersos dentro de la Defensoría Pública. Me había anticipado eso y me parece genial que haya un equipo de profesionales formados en estas ciencias en la Defensoría Pública. Por lo siguiente, los principios, gracias, perfecto, los principios que apunta el Código Orgánico Integral Penal tiene que ver con la esencia del derecho. Y la esencia del derecho es de base probatoria. Es decir, ustedes ya conocen la frase, dame la prueba y te daré el derecho. Desde ese punto de vista, entonces, los principios del derecho se validan a través del ejercicio probatorio. Y acá se plantea que la prueba pericial psicológica puede ser oportuna porque es un medio válido de prueba y debe ser sustentado. Así que cumplir el principio de oportunidad. Asimismo, la garantía del aspecto procesal metodológico científico debe cumplir unos estándares, ya les habría dicho que son los estándares Dobbert de carácter internacional, donde las pruebas deben ser confiables, deben ser reconocidas por la comunidad académica, deben haber sido publicadas y deben haber sido verificables y contrastables. Esos son los principios de la base de la admisibilidad de pruebas científicas. Y eso garantiza ¿qué principio? El de la inmediación, porque se permite garantizar la calidad de todo el procedimiento. Siguiente. Asimismo, pues yo siempre digo que el que expone, se expone. Todo perito tiene que pasar por una contradicción que es natural y es necesaria. Les digo a mis colegas que muchas veces el contrainterrogatorio puede ser complejo para los mismos colegas porque pues, va a ser muy a la ofensiva, pero es parte de nuestro trabajo y también es bueno comprender que para que exista un buen ejercicio del derecho, la contradicción debe ser muy bien argumentada y por eso hoy en día se plantean las metapericias. Hay muchas dudas sobre cómo se construyen las metapericias, en otro momento podríamos profundizar eso, pero la contradicción se puede plantear desde otros medios de prueba como podrían ser documentales o testimoniales periciales y las metapericias, los contrainformes, los conceptos técnicos de refutación permiten garantizar ese principio de contradicción. Asimismo, tenemos lo que llamaríamos la libertad probatoria, y la libertad probatoria es que podemos presentar todas las pruebas que consideramos viables siempre y cuando sean útiles y sean lícitas. Les doy una pauta. La psicometría cumple o debe cumplir con los principios de derechos de autor. Por lo tanto, si algún perito no cumple con la aplicación de los derechos de autor en sus pruebas psicométricas, sería considerado una prueba ilícita, porque un juez no puede llegar a una convicción sana a partir de una prueba ilícitamente recabada, y eso hace parte de lo que llamaríamos la cadena de custodia. Siguiente, por favor. Tenemos los otros principios tales como pertinencia, que básicamente las pruebas científicas hoy en día son claramente pertinentes. O sea, ya no hay duda sobre si la ciencia aporta o no, sino ya se ha por sentado que debe ser y debe, eso sí, cumplir unos aspectos formales, pero todas deben ser pertinentes. Pero para que sean pertinentes, la comunidad científica debe establecer las pautas de desarrollo técnico para considerarlas pertinentes. Y eso es algo que tenemos que desarrollar. Yo creo que la Escuela de la Defensoría Pública, doctora Rocío, le dejo ahí ese reto
de ayudar a identificar a la Defensoría Pública cuáles son los lineamientos, las competencias y las técnicas adecuadas de uso en el territorio, porque no todas las pruebas cumplen esos principios. Por ejemplo, cosas como la interpretación de dibujos claramente no sería pertinente, o algunos tipos de testimonios recabados sin las técnicas adecuadas no resultarían pertinentes porque contaminarían el proceso por su mala elaboración. Claro, ese principio de pertinencia al mismo tiempo está anclado al principio de exclusión, porque si las pruebas han sido obtenidas atentando principios constitucionales o las pruebas han sido recabadas de manera contaminada, recordarán ustedes la teoría del fruto del árbol envenenado. Por lo tanto, si las raíces del árbol están contaminadas, el fruto no puede ser sano. ¿Eso qué indicaría? Que si la prueba pericial fue ilegalmente obtenida o se aplicaron técnicas que no resultaran ni ilícitas, ni pertinentes, ni útiles, eso puede afectar la prueba y debe excluirse. Y como último principio tenemos la igualdad de oportunidades, y qué esencial es que la Defensoría Pública tenga un equipo científico, un laboratorio de psicología forense que pueda desarrollar constantemente los aportes, porque a veces la Fiscalía tiene más herramientas técnicas, quizás por tradición la Fiscalía suele tener más recursos, más personal, a veces más inversión, pero la Defensoría Pública debe estar en el mismo principio de igualdad de armas o igualdad de oportunidades. Debe desarrollarse más profundamente el aspecto forense. Si quieres, suspendo un momento la presentación, por favor. Gracias. Esto nos lleva a argumentar lo siguiente. Las pruebas psicológicas deben cumplir unos principios del derecho, ya hemos visto cuáles son, pero también hemos visto que hay unas necesidades técnicas. Entonces, esas necesidades técnicas, cuando pueda, doctor Ochoa, puede ir a la lámina 18, son necesarios desarrollarla para garantizar que la Defensoría Pública pueda competir de las mismas maneras que la Fiscalía. La 18, gracias. ¿Y por qué esto es esencial? La Defensoría Pública es quien tiene el reto de garantizar que todos los procedimientos cumplan con la meta del derecho, que es hacer justicia. En ocasiones me he encontrado yo que los fiscales a veces tienen la idea de que la meta de la Fiscalía es buscar condenas. Pero no, la meta de la Fiscalía es establecer la verdad, identificar la verdad, así sea de manera procesal. Pero la Defensoría Pública tiene la misma misión y debe estar a tono para ello. Entonces, ¿cómo logramos mejorar esa calidad de prueba? Pues en la medida en que logremos poder certificar adecuadamente la idoneidad de la acreditación, una invitación a que la Defensoría Pública pueda impulsar la identificación, o por así decirlo, el listado pericial certificado por Defensoría para que pueda ejercer los derechos dentro de la Defensoría. Es decir, que los peritos, yo sé que son así, los peritos que tiene la Defensoría Pública estén debidamente certificados para esa misión, casi que puedan tener su propia tarjeta profesional, por así decirlo. Y eso ayuda mucho a elevar la calidad de la producción científica. Garantizar de la misma manera la cadena de custodia. La cadena de custodia no solo es un tema de la prueba, por ejemplo, de fluidos, que es fácil de entender, que si los fluidos no son adecuadamente embalados, cotejados, resguardados y con los usos adecuados que se debe hacer, pues se contamina la prueba. Pero en términos de salud mental ocurre lo mismo. Si la manera en que se preguntó revictimiza a una víctima, si el entrevistador no está adecuadamente entrenado, si el protocolo de entrevista que se hizo no tiene el soporte jurídico o judicial adecuado o el soporte científico, pues se va a convertir en una prueba que se puede anular. Y eso es muy problemático, sobre todo para las víctimas, pues las víctimas tienen el derecho a un proceso idóneo.
ese proceso idóneo debe ser garantizado con los máximos estándares de la ciencia y no con los mínimos estándares jurídicos. Ese es el reto. ¿Puede suspender un momento, doctor Ochoa? Gracias. Y perdón, y ya. Vaya preparando, aunque todavía no, si quiere suspenda ahí y prepare la lámina 33 cuando yo le dé la pauta. Muchas gracias. Entonces, como para ir cerrando las ideas sobre la importancia de la prueba pericial, sabemos que hay un marco legal ya amparado por el COIP para presentar medios de prueba periciales. Por otra parte, sabemos que hay producción científica en el Ecuador que pueden preparar y generar acreditación e idoneidad para este tipo de personal. Pero todavía tenemos unos retos y los retos son técnicos. Esos retos técnicos hacen que la Defensoría del Pueblo pueda tener un laboratorio de ciencias forenses, ojalá en todas las áreas, particularmente en esta, pues creo que ya tiene el equipo idóneo, pero es necesario desarrollar laboratorios en las áreas forenses para poder cumplir ese principio de igualdad de armas, igualdad de oportunidades de los sujetos procesales. Eso supone inversión y la inversión supone mejorar ámbitos como nuestras propias bibliotecas que le den el material adecuado al personal que va a trabajar como perito para que pueda consultar fidedignamente la fuente. Ejemplo, la inteligencia artificial está muy bien, pero la inteligencia artificial también fantasea, ¿no? Entonces necesitamos fuentes fidedignas de consulta, porque por ahora todavía no es una fuente fidedigna. Seguramente lo va a hacer, pero por ahora todavía no. Invertir en técnicas psicométricas para poder medir la conducta, por ejemplo, para medir el impacto del daño psicológico en las víctimas, sea por fenómenos sociales, fenómenos por violencia de género, por violencia intrafamiliar, por las múltiples violencias, es necesario medir. No es solo cálculo de ojo, sino medición. Y tener un desarrollo sobre protocolos de presentación de informes periciales, protocolos de presentación de informes metapericiales, protocolos de conceptos técnicos e inclusive protocolos de cómo el perito puede asesorar al defensor en un proceso judicial y puede hacer, por así decirlo, su mano derecha en la defensa de la teoría del caso. Dicho esto, entonces, con esto quería darle un cierre. Doctor Ochoa, solo cerramos con la lámina 33, cuando usted pueda, por favor. Sí. Entonces necesitamos generar gremios científicos, porque el derecho ya no se basta a sí mismo, necesita de la ciencia. Entonces es necesario generar gremios sólidos, que la Defensoría Pública genere un gremio sobre los peritos que van a trabajar en la Defensoría sería importantísimo. Debe tener un respaldo colegial, que eso es otro reto que con la universidad se ha intentado, que es la construcción de una federación nacional o un colegio nacional de psicología, donde se pueda regular todas las diferentes áreas, inclusive la forense, para que haya reglamentos, para que haya aval técnico y pronunciamiento respecto a diferentes fenómenos, porque todavía estamos fracturados en ese aspecto. Es necesario seguir impulsando la capacitación al abogado defensor. El abogado defensor no estudia ciencia. O sea, muchas veces el abogado defensor tiene en sus manos una gran herramienta como puede ser la pericia, pero a veces no sabe interpretar en qué consiste todos esos detalles de cualquier área forense y eso hace la diferencia. Cuando un defensor sabe ciencia, mejora automáticamente el caso e inclusive aumenta la posibilidad de garantía de éxito. Básicamente la ciencia ayuda al defensor a hacer un mejor trabajo. Y la invitación a que se genere
un gremio certificador de pericia, que no sea desde el Consejo Superior de la Judicatura, pues porque no es un órgano científico, sino un órgano gremial que pueda regular adecuadamente las ciencias. Puede suspender, doctor Ochoa. Entonces, ya cerrando con mi participación y para poder escuchar a alguien que tenga algún tipo de inquietud o complemento, pues la invitación que estoy haciendo hoy es a que entendamos que nuestro actual sistema adversarial oral es una oportunidad para que la ciencia ayude a la justicia. Los argumentos jurídicos están muy bien, pero los argumentos jurídicos que están contemplados desde la sana crítica incluye la ciencia como una herramienta de la sana crítica. Así que la invitación es a que fortalezcamos los laboratorios científicos en la Defensoría y que podamos básicamente impulsar mayor justicia para las víctimas, mayor comprensión técnica para los victimarios y garantizar, así decirlo, la justicia y la paz de nuestro país. Doctor, tenemos levantado una mano virtual del abogado Fernanda Moreira. Aquí le damos la palabra para su consulta o reflexión. Perfecto, doctora, a su servicio. No te escucho. Activa el micrófono. Abogada Fernanda, ahí está activado su micrófono, pero no le escuchamos. Capaz con algunos audífonos o algo no le escuchamos. Verificamos que sí está O activado si su quiere, micrófono. redáctelo O por puede el chat. escribir la pregunta en el chat. Mientras tanto, puedo escuchar a otra persona mientras tomamos en cuenta a la doctora Moreira. ¿Alguna otra persona que desee participar? Tenemos a la participante Daisy Díaz, que está levantando la mano virtual para que por favor, adelante. Hola, Doc, qué gusto, buenos días. Igualmente, gusto verte. ¿Cómo vas? Doc, referente a este tema de los gremios, ¿cuál cree que es el reto más importante que tiene Ecuador para hacerse gremial en psicología forense? Sí. Bueno, no solo en psicología, por ejemplo, los gremios médicos, los gremios antropológicos, porque las ciencias forenses tienen varias áreas, no los hemos podido desarrollar porque está muy fracturado las profesiones. No sé por qué motivo estamos tan desunidos. Entonces, cada profesional va por su cuenta. Y eso es un problema para poder homogeneizar criterios en el abordaje. Creo que el principal reto entonces que tendríamos es generar asociaciones o federaciones, pero de carácter nacional. Claro, hay algunos representantes en cada territorio, en cada cantón, no hay problema, pero deben unirse para generar un solo organismo nacional que pueda regular las actividades de la ciencia. Ese es, creo yo, el principal reto y eso supone dos soportes. Uno, en cuanto a qué es un científico de esa área, pero al mismo tiempo, cuál es el ámbito disciplinario que de ahí se deriva, porque hay que hacer una regulación disciplinaria de las actividades de los forenses. O sea, no solo es una participación técnica que está bien, sino un organismo que vigile, regule y sancione las actividades científicas. Así que creo que ese es el principal reto que tendríamos en el Ecuador en este momento. Bueno, los animo. Creo ya hay Doctora, algunos sí, inicios. ya hay El una Colegio de Psicólogos participación Clínicos, el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha ya tiene la organización más grande en el país frente a esto. Doctor Ochoa. Perdón, Acaban de doctor. confirmar la reunión en Tenemos Copec. una participación más de la abogada Fernanda Moreira, quien escribe en el chat e indica si una víctima de delito sexual es valorada por un perito de otro país, no sería legal porque no está acreditado por el Consejo de la Judicatura del Ecuador. ¿Cuál sería la forma idónea y legal de que una persona que vive en otro país fue víctima de delito sexual
sea valorada por un perito psicológico para determinar el daño causado? Bueno, interesante la pregunta, porque plantea dos retos. El COIP, el Código Orgánico Penal del Ecuador, sí plantea el perito extranjero y no le exige las mismas condiciones del perito local. Pues en razón de que el perito extranjero normalmente, pues como no vive localmente, no tiene los mismos elementos, por lo menos formales, de la presentación. Lo importante no es tanto entonces en este caso que cumpla las formalidades legales, sino que cumpla las formalidades técnico-científicas de carácter internacional. Así que un perito internacional puede ejercer en el Ecuador siempre y cuando cumpla con los principios técnicos científicos que están amparados por el COIP. Sin embargo, ¿qué es lo adecuado? Lo adecuado es que el cuerpo pericial ecuatoriano se baste a sí mismo para que no recurra a este tipo de modalidades y el perito internacional que quiera ejercer en el país pues esté debidamente regulado por los gremios, ¿no? Las tarjetas profesionales se convierten en un elemento importante para poder hacer esa garantía que la doctora Moreira nos habla. Es decir, la tarjeta profesional está expedida mientras no haya alguien que expida tarjeta profesional, infortunadamente cualquiera podría llegar a ejercer, generando eso un impacto en la víctima. Pero importante es destacar que en todo caso la ciencia sí es homogénea, sea en Argentina, en Estados Unidos o en el Ecuador, las pautas científicas sí son homogéneas en todos los países, porque recuerden que nuestros principios están por la Organización Mundial de la Salud, así que si el perito cumple los principios de la Organización Mundial de la Salud, no habría problema en la controversia. Doctor, hace una repregunta la abogada Fernanda Moreira, dice, ¿cómo debería ser asignado ese perito internacional? ¿Algún tipo de sorteo como en Ecuador? No, de hecho el mismo COI plantea la libertad probatoria. Ejemplo, el defensor público puede presentar las pruebas que considere que sean útiles y pertinentes, claro, dentro de unas formalidades, pero las puede presentar. Entonces puede presentar un perito internacional bajo el amparo del mismo COIP que permite que el perito extranjero pueda participar, inclusive tener una audiencia virtual. Yo he participado de algunas. Entonces sí es posible y bajo el amparo de la libertad probatoria. Puede ser peritos de parte. Recuerden que la prueba puede ser presentada, y ustedes lo vieron, por institución o por persona natural, por persona jurídica o por persona natural. Entonces, puede postularlo. Justamente también está ahí la pregunta. Sí, la acabé de ver, la parcialidad. Eso es importante. El ejercicio pericial de cualquier perito es imparcial, independiente si hace parte de la función pública o una función privada, porque es una obligatoriedad la imparcialidad. El hecho de ser un perito privado no significa que automáticamente genere prueba a favor o acomodada o preconstituya, porque recordarán que eso es un fraude procesal. Entonces no se puede preconstituir una prueba y debe garantizarse la imparcialidad. ¿Y cómo se garantiza la imparcialidad? Pues a través de los reglamentos de los gremios que todavía en el Ecuador no los hemos desarrollado. Entonces, es cierta la pregunta de la doctora, pero la manera de entender esto es que todo perito debe ser imparcial, independiente si hace parte de la acusación o de la defensa. La confiabilidad de los test. El doctor Telmo Arteaga me pregunta, explica la confiabilidad del test de psicometría. Muy bien. Ya voy, doctor Martín. La confiabilidad es un principio científico que indica que los principios científicos corresponden con la metodología. Ejemplo, si ustedes tiran una moneda al aire, la confiabilidad es del 50% de que caiga cara o confiabilidad del 50% que caiga cero. Y eso no es confiable dentro de un ámbito judicial. Para que sea confiable dentro de un ámbito judicial debe superar el punto 85, es decir, el 85% de confiabilidad, que el margen de error sea muy pequeño. Hoy en día, si aplicamos las adecuadas técnicas psicométricas, por ejemplo, que estén validadas internacionalmente, por ejemplo, TEA, Manual Moderno, Pearson, que son las empresas que más producen estas pruebas, tienen un margen de error de solo el 5%
lo que significa que son altamente confiables. ¿Y eso qué significa? Que la pericial es confiable. La psicometría que utiliza técnicas adecuadas aumenta la confiabilidad del informe pericial. Doctor Martín, ¿tenía usted la mano levantada? Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto. Buenos días, igualmente. Yo tengo una pregunta. Sí. Según tenía yo entendido, para que un perito internacional pueda ejercer aquí, no debe existir ese tipo de perito en el ámbito nacional, porque caso contrario, tiene que estar acreditado por el Consejo de la Judicatura. No sé si estoy en lo cierto o no. Totalmente, sí, usted me ayuda a hacer la claridad. Sin embargo, puede ser en razón de que no hay un perito de iguales condiciones en el territorio o por la naturaleza del caso fue necesario recurrir a un perito internacional. En ese caso no se pide que esté regulado entre el Consejo Superior de la Judicatura. Pero aclaro, el perito internacional debe vivir fuera del territorio nacional. Si hace habitación, por así decirlo, del Ecuador, pues sí debe cumplir exactamente los criterios del Consejo Superior de la Judicatura y homologar adecuadamente sus títulos. Gracias. Buena pregunta, gracias, doctor. Bien, gracias por la precisión con el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal que plantea la posible participación de un perito internacional. Buenos días, señora. Pues muy bien, doctor Ochoa, no sé si queda algo más pendiente por ahí. Creo que alguien preguntaba sobre metaperitaje. Justamente. Esto es muy importante. Hay algunas dificultades en el contexto del país en cuanto a la refutación o la presentación de peritos de parte o peritos privados, porque todavía no está regulado y no es claro la norma en cuanto a la participación de peritos privados, porque no le da un margen de acción amplia por la forma en que está la ley. Sin embargo, sí se permite el ejercicio de la contradicción. La metapericia es un estudio documental que permite hacer la controversia técnica de alguna participación de un perito. La metapericia es un estudio que llamamos nosotros de tipo documental y tiene su propia validez y es en la medida en que se apliquen algunas técnicas de investigación documental. Ojo, es un estudio documental. Por lo tanto, se debe verificar las fuentes que se consultó, los instrumentos que se emplearon para hacer el análisis documental, casi que como una tesis. Ustedes cuando han presentado una tesis universitaria, pues tienen que presentar cuáles son los objetivos generales, cuál es el problema, cuál es la técnica que se aplicó para poder llegar a una conclusión y se le aplican los mismos principios al metaperitaje o a la metapericia y es básicamente un documento que se valida a través del testimonio de ese testigo, pero per se como documento únicamente como medio de prueba documental no resulta tan enriquecedor hasta que no se vierta en audiencia. Doctor Martín, al respecto tenía un aporte. Sí, doc, quería hacerle una consulta. Obviamente dentro del país, como usted mencionaba, no se maneja esta cuestión en sí, no está plasmado en un artículo sobre la metafericia, pero haciendo como que un análisis con algunos compañeros, queríamos preguntar cuál es la diferencia entre metapericia y auditoría psicológica, o es igual. Pueden ser análogos, pero hay que aclarar que la metapericia no debe ser parcializada, es decir, a juro hay que encontrarle el lado malo del colega refutado. No, ese no es el objetivo de la metapericia. La metapericia es contrastar las expectativas técnicas, las expectativas legales y las expectativas técnicas del ejercicio de un profesional. Son esas tres áreas. Entonces, lo técnico, lo ético y el fundamento científico. Son esos tres bloques y no hay que mentir para eso, simplemente hay que ceñirse a lo que dice la ciencia. La auditoría forense entonces resultaría un elemento análogo a la metapericia, porque efectivamente un auditor hace lo mismo, verifica si se cumplen unos estándares y los coteja con ello y por lo tanto, doctor Martín, su pregunta trae la respuesta, efectivamente
pueden ser considerados análogos. Gracias. Con gusto. Muy bien, doctor Ochoa, cuénteme usted cómo estamos de tiempo. Justamente con el tiempo exacto, son las 11 de la mañana. Parece que lo midió cronológicamente usted, doctor. Sí, sí, lo venía yo viendo. Con preguntas y todo. Entonces, más bien agradecerle, no sé si hay alguna puntualización final Sí, por voy a su dejarles parte. sí, les voy a dejar mi correo electrónico para cualquiera que quiera profundizar un poco más esto. Y en todo caso, pues estamos en la Universidad SEC Internacional en el programa de la maestría en Psicología de Mención y Psicología Forense, totalmente dispuestos a ayudar a resolver cualquier tipo de inquietud técnico-científico que tenga que ver con la salud mental en contextos legales. Muchas gracias, doctor Ochoa, por sus oficios y a todos los asistentes. Muy amable. Danilo, si me Muchas permite, Danilo, gracias. antes de cerrar este evento, quiero agradecerle a usted, doctor Sicar, por este espacio. Es digno representante de la Universidad Internacional SEC, el programa de maestría en psicología forense, y creo que con su aporte, con su ponencia, nos lleva más a comprender que todos estemos en esa claridad de tener o visibilizar esta perspectiva interdisciplinaria en torno a la atención y acompañamiento a víctimas de violencia basada en género. Espero que este espacio para todos los asistentes, que tuvimos una gran acogida, ¿no? 250 personas más o menos, haya representado también este espacio de análisis, de comprensión y que sobre todo retroalimente nuestras competencias en nuestro ejercicio profesional. Agradecerles a todas y a todos. Gracias, Danilo, por este espacio. Gracias nuevamente a doctor Sicar. Muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos a la autoridad presente, en este caso a la doctora José Fátima, nuestros dos ponentes, quienes nos han brindado sus conocimientos en este evento académico, así como a todos los asistentes por su importante participación en esta primera jornada de aprendizaje. Recordarles que nos reencontraremos con los asistentes a partir de las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde del día de hoy para la segunda jornada académica con la intervención de la licenciada Fanny Landívar. Los esperamos en la jornada de la tarde, donde también se les remitirá el registro de asistencia. Recordarles que las personas que se hayan registrado en las dos jornadas serán quienes obtengan su certificado. Desearles un excelente resto de jornada. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias.